como hemos dicho en diferentes ocasiones, el desarrollo tecnológico conlleva unas implicaciones desde el punto de vista ético y por eso, bueno, queremos en esta época que está tan marcada por la cultura científico-tecnológica, pues discutir, conversar o esclarecer sobre cuáles son esas implicaciones. Por ello vamos a hablar en el día de hoy con el filósofo y teatrista Rafael Morla sobre el tópico de los retos del poshumanismo y el transhumanismo. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, vamos a iniciar esclareciendo, ¿no? ¿Qué sería el poshumanismo y su diferencia con el transhumanismo, ¿no? Sí, bueno, el transhumanismo es un movimiento de carácter científico, cultural, incluso filosófico, que tiene como deber la mejora del ser humano. ¿Y cómo se logra esa mejora del ser humano según el transhumanismo? Amparándose en el desarrollo tecnológico. Y esa mejora incluye abandonar el dolor, los padecimientos, tanto emocionales como físicos, ampliar el desarrollo cognitivo e intelectual y también incluso los más extremistas del transhumanismo hablan de vencer la muerte. O sea, de lo que estamos hablando entonces es de emplear, digamos, los recursos que nos proporciona el desarrollo científico, la biomedicina, la tecnología, sí, ¿no? Sí. Para combatir las enfermedades, tratar de reducirlas a su mínima expresión, eliminarlas. Completamente. Postergar nuestras vidas, es decir, que si ahora, por ejemplo, digamos, podemos vivir 70, 80 años, sí, digamos que podamos llegar a vivir 150 años y como tú dices, en el nivel más utópico inclusive que podamos ya no morir cuando... No morir, exactamente, sí. ¿no? Incluso este tema tiene muchas aristas. En algunos ámbitos se asocia transhumanismo como sinónimo de poshumanismo. Ajá. Y son conceptos completamente diferentes, sí, aunque tengan determinadas similitudes. Sí, ok. La diferencia entonces con respecto al poshumanismo. Sí, sería? El transhumanismo ya mencioné que busca esa mejora y ya hiciste esa síntesis. Sin embargo, el poshumanismo es más de carácter filosófico y busca una nueva concepción del ser humano. Okay. Un ser humano que esté integrado con la naturaleza y más bien busca un cuestionamiento de qué es ser humano. Ajá. Está muy asociado con las implicaciones éticas, algunos ámbitos de lo que se llama, porque es que existen muchos tipos de poshumanismo. Ajá. Entonces hay un poshumanismo filosófico que critica el transhumanismo. ¿Qué critica el poshumanismo filosófico al transhumanismo? Ese poshumanismo filosófico cuestiona al transhumanismo su reduccionismo científico, que todo lo circunscribe, esa mejora del ser humano, ajá, la circunscribe solamente al desarrollo tecnológico, sin prestar atención a las implicaciones políticas, sociales y económicas y a las problemáticas éticas en las cuales se puede incurrir en esta mejora y en esta obsesión de los transhumanistas con el desarrollo tecnológico. Okay. Entonces el poshumanismo viene a cuestionar y viene a colocar sobre la mesa todas estas implicaciones éticas. Ajá. Tampoco hace vamos a decir, una estigmatización de la mejora, porque sí es cierto, aquí vamos a matizar, sí es cierto, todos queremos encontrar la cura del cáncer, sí, mejorar nuestra calidad de vida, eso no está en cuestionamiento. Ajá. Sino que muchas corrientes transhumanistas cegados por el desarrollo tecnológico, la mejora del ser humano, no ven las problemáticas que pueden surgir, porque entonces, ¿y los países que no tengan ese desarrollo tecnológico? Ajá. ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para mejorar al ser humano y mejorarlo en función a qué? Ajá. De repente una de las amenazas que el poshumanismo filosófico cuestiona al transhumanismo es que se desarrolle una especie de aristocracia transhumana, ajá, donde hayan transhumanos perfectos, súper inteligentes, casi inmortales, porque el proyecto transhumanista
transhumanista en su extremo habla de alcanzar 500 años de vida, okay, o ser inmortales. Vamos a ver para el público, ¿no?, que nos sigue. Digamos entonces que una primera problemática que tenemos con respecto a esto es, ok, pongamos que podemos encontrar mediante el desarrollo científico-tecnológico la eliminación de una serie de enfermedades, digamos, el refinamiento de nuestro cuerpo, de nuestra calidad del cuerpo, el hecho de que podamos desarrollar nuestras funciones cognitivas, de ser mucho más inteligentes. Pero ¿quiénes tendrán acceso, por ejemplo, a estas tecnologías? Es decir, no estaríamos al final entonces estableciendo una nueva jerarquía de seres humanos en función de aquellos que tienen el dinero para accesar a estas tecnologías y otras que no. Claro. Entonces, bueno, una crítica que tal vez uno podría hacerle a este cuestionamiento es: siempre, en un primer momento, el desarrollo tecnológico ha implicado una especie de jerarquización, porque si tú observas, muchos de los nuevos artefactos tecnológicos que adquirimos, en primer lugar, no accesamos todos inmediatamente, sino que posteriormente, paulatinamente, entonces luego se van abaratando en el mercado y entonces cada vez más personas pueden accesar a ello. ¿No podría decirse eso de esta nueva situación? Sí, lo que pasa es que el problema del transhumanismo es que cae, al caer en ese reduccionismo de lo tecnológico, enfocarse en el desarrollo tecnológico y no ver las problemáticas políticas, geopolíticas que están presentes, entonces se incurren en todas las trampas que ya he mencionado y se cae en esa aristocracia transhumana. ¿Entiende? Entonces, lo que le critican los poshumanos al transhumanismo, que no ven más allá. Porque el poshumanismo no es que niega abrazar la mejora del ser humano, pero lo hace desde una manera integral. Integral en relación con la naturaleza, en relación con las otras especies, porque otra cuestión que se le critica al transhumanismo es que es completamente antropocéntrico. Se centra solamente en la especie humana. Sí, en detrimento de las demás especies e incluso del planeta. Recordemos las cuestiones del antropoceno, el impacto ambiental, etcétera. O sea, en otras palabras, hay tal preocupación por el empleo de los recursos tecnológicos para mejorar lo que es la calidad humana de la especie humana, pero sin tomar en cuenta cuáles podrían ser las implicaciones dañinas para otras especies, para el ecosistema, etc. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces el poshumanismo viene a colocar sobre la mesa, sí, vamos a abrazar la tecnología, sí, vamos a utilizar la tecnología, pero de una manera responsable, de una manera horizontal. También el poshumanismo cuestiona el concepto de humanismo, que es heredado del iluminismo. Ok, vamos a aclarar esto. Primero, porque en verdad mucha de la gente que nos sigue no está familiarizada con estos conceptos, ¿no? Entonces, primero, acláranos el concepto de humanismo y luego entonces cuál sería la crítica al concepto de humanismo. Claro, el concepto de humanismo que tiene su cúspide con la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, etcétera, etcétera, comienza a hablar de la importancia de los derechos del humano. Pero ¿qué pasa? Que lo que se cuestiona desde la década de los 60 y 70, que ese humanismo solamente se refiere a un tipo de humano, al hombre europeo, no negro, no racializado, a las mujeres no las incluye, a los aborígenes no los incluye, entonces deja fuera a casi toda la humanidad. Entonces ese concepto de humanismo es problemático y el poshumanismo comienza a cuestionarlo. Entonces ese concepto de humanismo tradicional que heredamos de la Revolución Francesa, el iluminismo y de la filosofía iluminista, etcétera, es abrazado por el transhumanismo.
Se apoya en ese concepto humanista limitado, agarra el desarrollo tecnológico y busca, no, vamos a mejorar eso. Sin cuestionar, sin criticar. Entonces el poshumanismo empieza a cuestionar ese concepto tradicional de humanismo y comienza a ampliarlo a todas las corporalidades humanas, todas las especies, incluso hay una filósofa muy importante que tiene un libro que se llama Lo Posthumano, donde desarrolla la concepción del poshumanismo filosófico, que habla de ecofilosofía, incluso como una filosofía que incluya y le dé importancia a la relación de las diversas especies con el planeta, una relación horizontal y no jerarquizada. Okay. Que ese es el problema del transhumanismo, según los poshumanistas, que solamente se apoyan en esa tradición humanista tradicional, en el desarrollo tecnológico, también ven la naturaleza como materia, que es heredado del filósofo empirista David Hume, que veía la naturaleza como materia. También eso es un problema. Que cuestionan el poshumanismo filosófico, etcétera. Entonces, el poshumanismo filosófico coloca sobre la mesa muchas aristas de esta situación, la responsabilidad, las cuestiones éticas, la ampliación de la ruptura de la jerarquización de humanos, etcétera. Bueno, vamos a seguir viendo esas otras aristas después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico de los retos del poshumanismo con el filósofo Rafael Morlo. Rafael, ¿cuáles son entonces las implicaciones éticas del poshumanismo, ¿no? Sí, y es que siempre el poshumanismo hay que verlo en contraposición al transhumanismo, porque cuestiona muchas de las problemáticas del transhumanismo. Una de las problemáticas en este reduccionismo tecnológico es que la explotación de todos los recursos antes de que puedan desarrollarse tecnológicamente o reproducirse tecnológicamente, la creación de una aristocracia transhumana es un problema que puede que hay que colocar sobre la mesa, de cómo evitar que se jerarquice sujetos. Sí, ahora que haya nuevas estratificaciones, pero no basadas, digamos, en la etnia o en el género, sino basada en el problema de el acceso a los recursos tecnológicos, ¿no? Exactamente. Otra cuestión es preguntar de una forma desde diferente, que sea interdisciplinario ese análisis ¿de verdad queremos vivir tantos años? ¿Qué tan bueno es vivir 200, 300 años? Sí. O sea, ¿de verdad queremos ser inmortales? ¿Qué implicará ser inmortales? Porque entonces llegará un momento, o sea, ¿cuántos millones somos ahora mismo en el planeta? Imagínate que seamos inmortales, como pretende el transhumanismo, porque suena como ciencia ficción, pero es que viene de la ciencia ficción, ojo. Todas estas cuestiones vienen de la literatura de ciencia ficción y después se abrazan la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces hay que reflexionar sobre qué tan deseable es ser inmortal. ¿Qué tan deseable es todo esto? Son cuestiones que hay que... O si no inmortales, vivir, qué sé yo, 3 veces lo que vivimos hoy. Claro, es que hablan de 500. Lo colocaron hace 500 años. También, o sea, Nick Bostrom, que fue presidente de la World Transhumanist Association, que surgió en en los 90, por ahí, que abogan y luchan por el desarrollo transhumanista, y es bastante de esa corriente del reduccionismo tecnológico, etcétera. Decía no solo que, por ejemplo, en la cuestión del dolor psíquico,
Ajá, de superar el sufrimiento emocional, ajá, lo resolvían con pastillas. ajá, Entonces colocaban la cuestión farmacológica. ajá. Entonces eso es una problemática y o sea que no, el modelo para alcanzar este transhumano es adicto a los fármacos. Ajá, Esas son cuestiones que hay que plantear, ajá. que tendrá sus matices, que no será tan, todos vamos a volvernos adictos a Sí, las sí, pastillas, sí. pero es una problemática que hay que colocar sobre la mesa y que este filósofo sueco, Nick Bostrom, en su World Transhumanist Association lo planteaba Ajá. en esas cuestiones y también lo de la nanotecnología, de usar microchip para sustituir órganos y etcétera. Suena todo muy bien, pero hay que ver sus implicaciones y sus problemáticas. Ujú. Entonces el problema del transhumanismo es que no lo ve. Entonces el poshumanismo viene a cuestionar todo esto, hace un ojo, vamos a tener cuidado con todo esto, vamos a ver las implicaciones, vamos a hacer un análisis más multidisciplinario, más ver las diferentes aristas. eh, y bueno, y repito, que esa es la parte, esto ya es completamente personal, que me parece más hermoso, que es vamos a desarrollar nuestras capacidades físicas, cognitivas y emocionales, pero en cuidado de las demás especies porque y del planeta. Ujú. Para mí eso es como primordial y más en esta época que estamos viviendo del cambio climático y de tantas guerras, de tanto que estamos destruyendo el planeta, tú Sí, sabes. sí, es Que también hay otras, perdona, hay otras críticas que se le hacen a determinados ámbitos del poshumanismo que dicen que ay, pero que es muy catastrófico, pero es que exactamente, tú eso te iba a sabes, decir, hay que, que también se puede matizar la claro, crítica del poshumanismo, porque tampoco vamos a poner, el poshumanismo es la panacea de la sí, concepción en sí, esta cuestión. sí, yo te iba a decir que con frecuencia, con respecto a este problema, hay unas posturas que van desde lo que Humberto Eco llamó integradas Ujú. a apocalípticas, ¿no? Sí. Entonces tú encuentras desde esas posturas que son fetichistas de la tecnología, que solamente Claro. ven en la tecnología lo positivo, Ujú. que no son capaces de cuestionarse sobre cuáles pueden ser las implicaciones Ujú. negativas Sí. del desarrollo tecnológico, pero luego entonces también hay otras posturas que son muy catastrofistas, como tú dices, y que solamente tienen una lectura como negativa, ¿no? Y inclusive a veces llegan a tener hasta una visión, si tú quieres, esencialista de la naturaleza humana, es decir, tienen un temor al cambio, a la incorporación del desarrollo tecnológico, Ujú. por el temor, inclusive, a desdibujar lo que ellos entienden que es la naturaleza humana y que en el fondo nunca ha sido algo estático, sino algo que Ujú. siempre ha estado cambiando. Claro, pero esa cuestión no ocurre con el poshumanismo, porque el poshumanismo dice sí, vamos a abrazar el desarrollo tecnológico, vamos a utilizar la tecnología. No sataniza ni estigmatiza la tecnología como puede ocurrir en otros ámbitos. El Ujú. poshumanismo, incluso el mismo concepto, poshumanismo, es ir más allá de lo humano. Ujú. Abraza el desarrollo tecnológico, pero de manera responsable, teniendo conciencia de las implicaciones éticas, de las implicaciones sociales, política, económica, y del cuidado y de la responsabilidad. Se llama poshumanismo porque no cree o porque quiere trascender al humano tradicional, porque desconfía del humano o de ese humanismo que heredamos del iluminismo, de la filosofía iluminista, que jerarquizaba, que era el hombre blanco, eurocéntrico, etcétera. Ujú. Entonces, quiero que O quede sea, lo claro que, eso, que el poshumanismo no estigmatiza el uso de la tecnología. ujú, ujú, Eso es sino, muy importante. sino que de lo que se trata es de replantear, digamos, Replantearlo el concepto de lo de humano, lo humano, sí. y reflexionando sobre lo que son las implicaciones que pueden tener la aplicación de los recursos tecnológicos. Claro, por ejemplo, esta filósofa Rosy Braidotti cita mucho a Donna Haraway en su manifiesto Cyborg. Ok, Manifiesto Cyborg. vamos a hablar de eso porque nos están haciendo la señal.
Así que quédense ahí y volvemos después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, dialogando sobre el tópico de los retos del poshumanismo con el filósofo Rafael Morla. Rafael, en el segmento anterior nos quedamos hablando de un manifiesto cyborg. Primero explica ese concepto de cyborg, a qué alude, Sí. ¿no? Y luego en qué consiste el manifiesto. Cyborg es la mezcla de... Son aquellos organismos que tienen parte orgánica Ajá. y cibernética o tecnológica, como Robocop. Ajá, El bueno, personaje sí. de Robocop es un Sí, cyborg. sí. O Entonces cyborg. se habla en el futuro, tendremos individuos que Claro. podrán tener unos brazos totalmente Claro. electrónicos, ¿verdad? Con los Que ya podrán- lo- que ya hay. que ya hay, Que ya sí, hay. pero que todavía siguen Claro. siendo rudimentarios. Claro. Hasta el punto de que no constituyen, digamos, un atractivo a reemplazar totalmente Exactamente. los brazos humanos, sino que solamente son, digamos, Ujú. una especie de solución a alguien que carezca Claro. de los brazos. Pero que en un futuro se piensa que Ujú. podremos tener ya ese tipo de injerto Ujú. que podrá ejercer funciones, multifunciones que no podemos hacer con los brazos normales, ¿no? Exactamente. Y así con diferentes órganos. Claro, ¿no? sí, ya hay personas que tienen microchip Exacto. y no sé qué para ver o para Sí, 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 sentir, sí, sí, etcétera. O sí, sea, sí. eso ya está. Porque se parte y ahí se relaciona el transhumanismo y el poshumanismo, que no todos son desavenencias, Ajá, en que la especie humana es la más vulnerable. claro. O sea, Claro. hay una vulnerabilidad que nosotros tenemos que no podemos vivir, no podemos desarrollarnos sin la tecnología. Ajá, ajá. Entonces el poshumanismo, el problema del transhumanismo es que abraza demasiado la tecnología y el poshumanismo dice, no, espera. Y el manifiesto cyborg de Donna Haraway hace una crítica a la ciencia tradicional y desarrolla el concepto de cyborg como una especie de modelo posthumano, que hacia allá es que deberíamos ir de una manera responsable, que al final vamos a tener elementos cibernéticos, elementos artificiales y también elementos orgánicos. Abraza esa unificación Ok. de lo cual nos lleva a una nueva concepción del humano. Ujú. Porque una persona con una pierna de metal no es humano, no entra del concepto de humano. Ya sería transhumano o posthumano o cyborg. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, en este manifiesto cyborg se desarrolla todas estas cuestiones y otras, porque también tiene características del feminismo, etcétera, etcétera. Y el poshumanismo busca esto. Por eso te digo que no es que el poshumanismo estigmatiza el desarrollo tecnológico. ¿Y cuáles serían entonces los, digamos, principales retos que tú ves, digamos, hacia el futuro, ¿no? Que nos plantean estas corrientes? Bueno, los principales retos es que vivimos en el sistema económico que vivimos. O sea, el desarrollo tecnológico es de los países ricos. Ujú. Esos países ricos están configurados por o atravesados por una serie de intereses que siempre van en detrimento de otros países y de otras corporalidades. Eso es un reto que hay que romper. O sea, que el desarrollo tecnológico tenga que depender de estas transnacionales o de estas grandes corporaciones Que de tienen los básicamente países intereses económicos. que tienen intereses Solamente, solamente. Sí, es que es Fundamental. así. Eso es como 2 y 2 son 4. Puede que aparezca alguno que tenga una sensibilidad, pero es que está configurado así el sistema y eso es un reto. Ujú. Entonces no podemos creer que ese desarrollo tecnológico va a ser naif Ujú. y que va a ser, que va a ir por el bienestar de la humanidad. Ujú. Entonces eso es un reto, Ujú. que lograr que ese desarrollo tecnológico no dependa de los intereses espurios de las grandes corporaciones. Y luego también hay una cuestión ahí mismo, Ujú. es la manera en que países como los nuestros reciben esa agenda, es decir, un poco también
asumen todo esto de una manera complaciente, acrítica. Completamente, aquí no hay crítica de nada. Sí, como que esa es la panacea del desarrollo. Sí, y eso nos va a igualar con todos los países desarrollados. Y entonces eso se asume de esa manera, nunca se cuestionan esas posibles implicaciones ni todo lo que son los procesos, digamos, que subyacen a todo esto, ¿no? Y también eso es un reto, ¿no? ¿Cómo miramos eso desde nuestros países, ¿no? Claro, y el mayor reto es lograr que haya un consenso a nivel mundial, porque eso es un debate que está en el mundo entero, de las implicaciones éticas del desarrollo tecnológico y de cómo podemos evitar que ese desarrollo tecnológico siga destruyendo al planeta. Ya no es un país, el planeta. Sí, el principal problema es que es digamos, una destrucción paulatina que no se ve, digamos, de manera rápida. A corto plazo y tal. Bueno, la estamos viendo, pero no es igual que cuando, por ejemplo, digamos, tú tomas este micrófono, lo extrayas y vemos inmediatamente la relación, ¿no? Aquello es mucho más sutil. Y entonces nosotros los seres humanos nos cuesta muchas veces, cuando las cosas son así tan sutiles, pues establecer esas relaciones de causa y efecto. Sí, ¿no? Eso por el individualismo, porque tampoco pensamos eso no nos va a ocurrir a nosotros. También. Tú sabes, entonces cómo lograr evitar todo eso es uno de los retos más importantes. Bueno, pues gracias, Rafael, por haberme acompañado en esta conversación, y a ustedes gracias a ti. Y a ustedes gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo de Ética TV.